propósito del Día del Trabajo y de todo lo que se ha comentado y lo que se espera y que hoy quizás hayan anuncios en ese sentido, tenemos como invitado a Pepe Abreu de la Confederación de Unidad Sindical CENUS. Gracias por estar con nosotros, don Pepe. Gracias, Colomba. Gracias, Luis, por invitarme a Diálogo Urgente, que es un programa que en todo este proceso de discusión de salarios siempre nos ha dado la oportunidad. Estamos de noviembre en esto, noviembre del 16. Todavía hoy no tenemos certeza de cuándo de manera definitiva se va a ratificar el acuerdo que se llegó. Antes de entrar en materia, cuéntenos de las actividades que llevaron a cabo en el día de ayer ustedes ¿verdad? Y todas las felicitaciones de las autoridades. Y si llegaron algunos regalos de gente y cosas así, como un certificado y cosas. Nunca llegan regalos, pero sí la concentración en la plazoleta Mauricio Báez. Nos concentramos en Romana, Santiago, Barahona, Puerto Plata. Es decir, hubo en el país, en zona simbólica, ¿verdad?, presencia del movimiento sindical manifestándose. Son 131 años que se cumplen de aquellos acontecimientos ocurridos en Chicago. Recuerden que aquella lucha era por jornada en aquel tiempo. Hoy todavía se lucha por otros temas, como son el salario, la seguridad social, derechos, libertad sindical, etcétera. Pero aquellos trabajadores que luchaban por jornada abonaron con sangre, ¿verdad?, las libertades que en el mundo laboral se han conquistado. Se ha avanzado en el sector privado, don Pepe, aquí en esa parte del derecho ¿cómo es? Derecho sindical. Mira, hay empresas que toleran el sindicato y negocian permanentemente. En esa empresa hay poco problema, porque hay negociaciones constantes. Ahora, hay otros que se oponen tajantemente a la posibilidad de que un sindicato se constituya, desde que se huelen que alguien está ideando siquiera organizarse sindicalmente. Una de sus primeras acciones es aislar a esa persona, cancelarla, eliminar los comités gestores. ¿Cómo inicia eso? Es interesante. ¿Cómo inicia? Bueno, Colombia y yo estamos en una empresa. ¿Cómo es ese proceso para empezar un movimiento sindical? Tú sabes que mucha gente ha preguntado eso. Ha preguntado eso, Luis. Pero es interesante decir que eso empieza como una conspiración. No debería ser, pero empieza así. Tú y yo tenemos confianza, y Colombia, somos tres, hay que decir, y nos tenemos una confianza extrema, que nos dice, bueno, Colombia, tú vas a buscar 2 más, pero tiene que ser de una confianza extrema, porque tenemos 20 personas, que es lo que es un comité gestor. Luis, tú vas a buscar 2 más, Pepe, 2 más. Después vamos buscando hasta llegar a 20 personas. Entonces, tenemos que reunirnos, antes que el patrón sepa que nos estamos reuniendo. Si se encontraba un chismoso en el medio, se embromaba. Antes que lo sepa. Porque si uno de los 20, tú te equivocaste, ¿verdad? Y metiste uno. Pero, don Pepe, una cosa que uno no entiende. Sí. Por ejemplo, en la República Dominicana vemos que patrones dicen que ellos cumplen con la mayoría de requisitos y con la mayoría de demandas de los trabajadores. Ahora, ¿por qué oponerse y por qué darle ese trato a buscar una unidad sindical en X empresas si no es nada conspirativo, si no es nada ilegal? ¿Por qué ustedes tienen que hacerlo de manera oculta? Hasta llegar a los 20. Es duro ¿Y cómo se llega? Decirlo, Colombia y Luis, pero fíjate por qué. Hay empresarios que les gusta tener un mando vertical, ¿tú ves?, donde no haya nadie que pueda, por ejemplo, entorpecerle sus decisiones. Ellos entienden que los sindicatos entorpecen porque reclaman. Por ejemplo, bueno, yo traje a este trabajador, lo puse a trabajar de tal modo, hice tal cosa, voté a fulano, cancelé a sutano. Entonces, ellos no quieren nadie que sea capaz de decirle, mire, esa cancelación fue arbitraria. No, nosotros queremos que usted la reconsidere y tome en cuenta que ese trabajador tiene tanto tiempo aquí, ¿entiendes? Consideramos que ese traslado no fue correcto. Y entonces, por eso, ellos tratan de prevenir la posibilidad de que se les creen organizaciones sindicales, porque entienden que el trabajador, de ese modo,
puede tener una participación mayor que cuando está disperso. O sea, que cuando el trabajador está disperso de manera individual, solitaria, tiene poca capacidad, por ejemplo, Piensa en él nada más. de reclamo. ¿Entiendes? ¿Y qué tanto hemos avanzado ya para salir del tema de esa libertad de poder sindicarse? ¿Qué tanto hemos avanzado en República Dominicana respecto a otros países de la región o quizás del mundo? ¿Qué tanta libertad hay? Es interesante Colombia, pero hay que decir que la libertad sindical es restringida, no solamente aquí, no solamente aquí. Es una de las libertades más custodiadas, ¿no entiendes? Lo que más seguida de cerca, al punto que tú te vas a Estados Unidos y tú oyes ese gran país, ¿verdad? Como Estados Unidos, y tú analizas el nivel de organización y te das cuenta que muchas veces es un 12%, ¿tú ves? Entonces, ¿dónde se ha desarrollado un sindicalismo? En Europa. Por algo es, tú ves. Los países nórdicos, tú te encuentras con un 96% de organización sindical. Los suecos, los finlandeses, los daneses, tú ves. Pero, que son los más desarrollados en todos esos exactamente, países. en todo. Pero te encuentras, por ejemplo, con Estados Unidos, ya tú ves, te habla de 12%. Con países suramericanos, grandes, Brasil, Argentina, también una gran organización. Pero cuando aterrizan en los países nuestros, especialmente los centroamericanos y caribeños, te encuentras con mucha limitación. Casi ¿Qué por nulo. ciento más o menos? Que no pasa de 10. Cuando tú tienes 12, es alto, tú ves. Bueno, así hablando entonces en tema de salario, y a propósito, yo no sé, tengo una orejita de que hoy quizás se van a hacer algunos anuncios, se van a formalizar algunos anuncios. Ustedes hicieron reclamos para el consenso del aumento del 20%, pero parece ser que los empresarios no están en eso, sino un 10% ahora, un 10% después. ¿Cómo andan esas negociaciones? Bueno, los empresarios están una fuerte presión ejerciendo. Yo diría que más que otra cosa sobre el ministro de Trabajo, porque como ustedes saben, la resolución final está en su mano, porque él es el superior jerárquico del comité y ellos impugnaron ante él. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que en esta semana, lo que queda de esta semana, se produzca de manera definitiva la ratificación de la tarifa. Del 20%. Del 20%. Y si le dan el 10 ahora y 10 después, No, ¿cómo es? ¿tú sabes En lo que agosto, pasa? el otro día. ¿Tú sabes lo que pasa, Colombia? Mira, cuando estoy hablando de los empresarios de esto, eso significa 85 pesos diarios en el mínimo más alto, oye, de aumento. En el mínimo medio significa 59 pesos. Y en el mínimo de los guardianes privados, te estoy poniendo 3 nada más, Colombia, significa 70 pesos con 50 centavos. Eso es lo que significa ese aumento. No es nada del otro mundo, ni mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que piensa uno? Que si eso es de que fraccionado, tú ves, 10 ahora, 10 después, entonces el trabajador no lo va a sentir, no lo va a percibir. ¿No será que ustedes tienen temor de ser engañados? Porque ya ha pasado en otras ocasiones que se ha llegado a algún tipo de acuerdo y se hace un primer aumento y después no hay condiciones para el otro. Luis, acaba de descubrirme, ¿verdad? Yo tenía eso medio guardado, pero la verdad es que también existe cierto temor de que al final no se cumplan los otros 10, ¿tú ves? Entonces, uno prefiere que sean todos juntos, uno porque todos Eso me acuerdo del doido de Peña Gómez, mucha gente que no cogió adelante. Claro, y 2 por lo otro también, por esa parte, porque además ellos quieren una reclasificación, como ellos llaman, ¿tú ves? De las empresas. No, si uno piensa que en esa reclasificación hay planes que lo que persiguen es excluir empresas del aumento pero del ¿por qué mínimo mayor? usted que es un hombre de consenso, porque usted es un sindicalista raro, usted es un hombre que apela más al consenso que a otra cosa, pues, cojan ese día adelante. Claro, porque mire, la gente por qué usted hace cuando a uno le deben, don Pepe, a mí me da mucha risa. Yo cojo adelante. Porque cuando se pone de malcriado, no, todos juntos, después no le pagan nada. Después no le pagan nada. Es verdad, pero lo que pasa es que los empresarios no fueron suficientemente sinceros ni claros con uno. En esa discusión que hubo, ¿verdad? En el Comité Nacional de Salarios, ¿usted sabe lo que hicieron ellos? Ellos lo que fueron planteando fue 9%. 9. Lo dijimos aquí como primicia. Ante un 30, ¿verdad? Fue el gobierno que propuso el 20%. Entonces, lo que nosotros hicimos fue sumarnos a la posición gubernamental. Si ellos ahí en esa discusión le dicen a uno, mira, las condiciones que tenemos es para hacer esto. Ok, estamos de acuerdo con el 20, pero fraccionado. No, ellos no lo hacen, ellos permiten que se vote, ¿entiendes? Que se vote por mayoría. Entonces, vota el gobierno y votamos nosotros.
Ustedes ven. ¿Cómo va a pesar los Y cuartos? no cumplen entonces. Entonces no cumplen después que se vota. tú ves. Pero Luis, escúchame, ¿qué hay de cierto, don Pepe, de que amenaza con una multiplicación del desempleo, con el quiebre de empresas? O sea, que este aumento, lo que dicen los empresarios, que es insostenible y que se podría caer el índice de empleos y todas las cosas que supuestamente han ido en aumento y en avance en esta economía, que es la que más crece de Latinoamérica en este año, solo superada por Panamá. Es interesante eso, Colombia, porque ellos hubo una organización empresarial que llegó al término de decir que iba a haber 60.000 despidos. 60.000 despidos. No hay prueba de que por aumento salarial en República Dominicana se hayan producido cancelaciones. Ese argumento está desgastado por parte de los empresarios, porque lo han usado tanto que desde Mauricio Báez, 1947, hay una proclama de él, de Mauricio Báez, en la que él señala por escrito, acuérdense que él era periodista y era un dirigente sindical muy inquieto en aquellos años 40, y él escribe diciendo que cada vez que va a haber un aumento salarial, estamos hablando en época de Trujillo, los empresarios hablan de cierre de empresas, despido de personal e inflación. Estamos hablando de hace 70 años, de manera que ese argumento que los empresarios usan ahora no es un argumento creíble por nosotros. Don Pepe, yo siento en ustedes, los sindicalistas, a veces mucha pasividad, porque se supone que esas grandes empresas todos los años deben dar unas bonificaciones, que no es más que repartir un porcentaje a sus empleados de los beneficios obtenidos. ¿Por qué eso aquí no se regula? Y aquí muchísimas empresas, a propósito que usted dice que van a cerrar unas y no, que siempre dicen, nunca han cerrado y siempre declaran pérdidas. ¿Por qué ustedes nunca han reclamado eso? Se reclama. Lo que pasa es lo siguiente, Luis, y es interesante que tú lo preguntes. Mira, hay empresas que no tienen problema en eso. Cuando ya hay convenio colectivo, hay sindicato, se resuelve. Otras no, declaran pérdida. Tú te vas a impuesto interno, tú ves, porque nosotros no podemos hacerlo directamente, sino que vamos al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo se dirige a impuesto interno. Impuesto interno dice, el resultado que ha declarado la empresa tal es tanto. Luis Miñoso S.A., tanto. Entonces, cuando tú vas a ese tanto que declara, siempre te declara una ganancia muy pírrica o te declara pérdida. Pero no cierran, esta cosa más rara. ¿Y cómo es que crece la economía si todos los empresarios reportan pérdidas? Pero oye, Colombia, entonces cuando tú le dices, Yo no entiendo. entonces cuando tú le dices, mire, eso no es así, entonces ellos te dicen, bueno, pues tú te buscas entonces un contador, ¿cómo se llama? CPA, que te haga el examen de los libros. Entonces, los sindicatos por lo general no tienen el recurso para hacer eso, tú ves, para pagar a un profesional de ese tipo y demás asuntos, y las cosas terminan quedándose así, porque no hay ahí quien regule ese tema. Entonces, esas empresas engañan al Estado, que se queda pasivo, y engañan también a los trabajadores. ¿Cómo ha ido evolucionando las retenciones que hace unos años vimos que el gobierno de Leonel Fernández le dio una amnistía a empresarios que no reportaban a la Seguridad Social? ¿Cómo se ha evolucionado en ese sentido, don Pepe? Eso incluyó los ayuntamientos que nunca se pusieron al día, nunca. ¿Se robaron esos cuatro que se los robaron? Nunca se pusieron al día. Incluyó a muchas empresas del sector privado, muchas de estas se pusieron al día, un porcentaje, otras siguen iguales, se le han dado 4 amnistías y no terminan de honrar su pago a la Seguridad Social. Pero eso es robo, porque ustedes no se han constituido de materia civil. Sí, hay una constitución, se está constituido para hacer eso, porque es una demanda justa por el peligro que eso significa estratégicamente para el trabajador. A la hora de la verdad, cuando llegue el retiro, esa gente se convertirán en carga, porque a muchos de ellos les descuentan el dinero y no honran entonces el compromiso de entregarlo al sistema de seguridad social. ¿Y quién tiene que vigilar eso? Porque de hecho, este tema de las ARS y AFP y todas esas cosas que hemos hablado en las últimas semanas y de cómo nadie regula y cómo es el gran negocio. Ustedes como conglomerado sindical no tienen ningún tipo de radio de acción para reclamar que ese dinero que se le descuenta a los trabajadores vaya al destino que debe ir. Hay una propuesta ahora de modificación de la ley de seguridad social que vino del presidente Medina, del gobierno, que pretende lo que nosotros hemos exigido, y es darle capacidad jurídica a 2 instituciones del sistema, que es la Tesorería de la Seguridad Social y la Defensoría del Afiliado a la Seguridad Social, que es la DIDA, que ninguno de los dos tiene
actualmente, como está la ley diseñada, eso fue a propósito que lo hicieron, por supuesto, como está la ley diseñada, no tiene la capacidad, por ejemplo, para actuar jurídicamente, perseguir jurídicamente a los violadores. Entonces, en esta modificación a la ley, eso se está resolviendo y lo que esperamos es que se apruebe para que haya la posibilidad de perseguir a los evasores y a los que eluden el sistema de seguridad social. Don Pepe, ¿cómo se hacen ustedes primero con tantos salarios mínimos y segundo con el precio de la canasta familiar que ¿Eso ahora iba a preguntar? anda por los 30,000 pesos? Yo no entiendo cómo es que la gente vive. Mira, Luis. ¿Cómo es? Don Pepe, ¿ustedes han hecho un análisis? Si es que la tía No, del campo son le magos, trae su saquito de arroz, su saquito de víveres, ¿cómo es? Porque- Si es que se roban el cable, ¿por qué no dan? Y la mayoría no paga casa. No dan, no dan. no Es dan. interesante eso por lo siguiente, mira. Ustedes ven lo mínimo por lo que estamos luchando ahora. Es para gente del quintil 1 y 2. Entonces, Dígale a la gente lo que es el lo que es quintil 1 y 2. El quintil número 1 es el más pobre, está en el salario mínimo menor. ¿Y de cuánto es el Banco Central? Según el Banco Central. Estamos hablando que el Banco Central dice que la canasta de esa persona, dice el Banco Central, es de 13,000 pesos. Pero no gana eso el salario mínimo. Dicen ellos, no lo gana. Entonces, dice el mismo Banco Central que esas personas están excluidas, oye esto Colombia, de adquirir 54 productos de la canasta familiar. No lo pueden adquirir, no tienen acceso a eso. Entonces, cuando tú analizas cuáles son esos productos, Son los básicos. Luis, no nos vamos a pensar que son prendas ni vestidos, no. Estamos hablando de yogur, estamos hablando de Salami. una pizza, una comida china, un salami, un queso. De eso que estamos hablando. Entonces, de leche, de cuestiones así. Entonces tú dices, esas personas que viven en esas condiciones, viven, como se dice, al borde, ¿verdad? Al límite. No pueden hacer un gasto X porque inmediatamente se descuadran para comprar lo elemental. ¿Cómo tú resuelves transporte, resuelves educación, resuelves alimentación, Yo no sé cómo le da. medicina con esas condiciones? ¿Te entiendes? Entonces, por eso es que uno ve tanta gente que, como ustedes dicen, uno a veces se pregunta cómo es que sobrevive. ¿Y cómo lo se hace? sobrevive. Usted Exactamente. Yo estoy con Colombia. ¿Cuál es el negocio? Yo estoy con Sí. Colombia, don Pedro, Sí, porque sí. es lo mismo que un policía. Ganan 5,000 pesos Así es. y tienen hasta préstamos. Entonces, ¿cómo ustedes lo hacen? Ujú. Mira, Luis, tú has hecho algo. El préstamo es una de las partes más decisivas en este aspecto. Recurrente. Más recurrente. Préstamo, no de préstamo en Formales, instituciones no. formales. El usurero, no. compadre. Es el prestamita que está ahí esperando afuera. Don de las Pepe, empresas, tú ves. si hoy, que tengo entendido como que hoy hay algo, o en esta semana, el día que sea, hay algún tipo de acercamiento, es decir, ¿cuál es el método que ustedes tienen para resistirse a que el sector empresarial ejecute esta amenaza de un 10 ahora y un 10 después? O sea, ¿qué otro tipo a dónde van a llegar si ellos se quedan encerrados en esa posición? Eso es interesante porque eso depende mucho de nosotros mismos. Es decir, somos tres confederaciones. Si las tres confederaciones nos mantenemos unidas, como hasta ahora ha sido, en el planteamiento de no aceptar eso, no lo pueden imponer. Legalmente no lo pueden imponer. Nos necesitan a nosotros. Entonces, si nos mantenemos unidos las tres confederaciones en la posición de que nosotros no vamos a aceptar el fraccionamiento, no hay posibilidad de hacerlo. Al ministro no le quedan más Pero mientras alternativas tanto, que don Pepe, ratificarlo. ustedes no van a tener ni el 10 ni el 20. En lo que Bueno, se sigue discutiendo. Usted acaba de decir en la entrevista cuando iniciamos que desde noviembre, de noviembre a mayo que estamos con ese 10, No, es largo el periodo. Son ¿Y unos qué usted días. opina de Yo las entiendo. declaraciones en su felicitación ayer del presidente de la República que dice que la mayoría del país tiene salario digno? Yo pienso que el presidente se equivocó ahí. En palabras. Sí, el Eso es así presidente, jodido, el seguro. presidente debió decir, y solo aceptamos, que en el plano magisterial, en el plano de salud, Se gana bien. Él mejoró, ha Finalmente, mejorado. final- Pero el resto no. Finalmente, don Pepe, a propósito de la última pregunta de Colombia, ¿no les preocupa a ustedes los aportes en campaña que hicieron esos empresariados que se refleje ahora en la presión que están ejerciendo? Esa es su gran fortaleza, porque aunque nosotros somos los que votamos, ¿verdad? La mayoría hacemos, la fortaleza de ellos consiste en sus aportes, eso es así. Y por eso tienen esta capacidad de frenar algo
que debió haberse Que el ejecutado mismo y a la fecha no se- gobierno ha propuesto. que el mismo gobierno ha propuesto, Dios porque mío. el primero que habló de esto fue el presidente, después el ministro, todo el mundo ha hablado de eso, todo usted- el mundo. Banco Central ha hablado de eso, todo el mundo. ha Usted hablado está de eso. preparando ya, porque ya yo tengo información también que ya usted está casi pasando la toalla, pasando la antorcha en el sector sindical. ¿Cómo van los relevos ahí, don Pepe? Hay relevo, hay buenos relevos, muchas personas en condiciones, jóvenes y gente Cuidado que con mucha gente que le gustan mucho los cuartos, porque usted es está en diferente a otra condiciones, gente que no le gustan tanto los cuartos. Hay gente que le gustan los cuartos y dañan los lugares. Muchas gracias. No, son buenos, son buenos. Don Pepe Abreu de la Confederación de Unidad Sindical CENUS, gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que puedan llegar a un entendimiento las tres partes, tanto el gobierno como Pero los coja empresarios. Y ustedes, yo cogería mis 10. Eso esperamos, eso esperamos. Y es fácil, ¿cómo que 21 nada? Claro, Algo y es el algo. 40 que te aumentaron ¿Usted a vio si no importa. lo que la masa dicen? A los 21. acreedores de 21, Víctor las le masas. aumentaron un 40%. Oíste. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Vamos a dar reporte de cómo va el estado de las carreteras, caminos vecinales y puentes en un reportaje que viene a continuación tras la pausa breve. No se mueva de ahí.